Muy buenas tardes, familia. Aquí estamos, gracias a Dios, una semana más para poder continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. En esta oportunidad estamos ya en el capítulo 13 de este precioso libro. Es un capítulo muy interesante, hay muchas cosas que queremos aprender, pero al mismo tiempo también es un capítulo que nos trae un poco de tristeza por algo que vamos a ver más adelante, que es la traición de Judas para con Jesús y la negación de Pedro también para con Jesús. Entonces es un capítulo agridulce, ¿verdad? Que nos trae cosas buenas para entender, para aprender, pero al mismo tiempo también lecciones difíciles a través de la vida de personas que traicionaron a Jesús y que nos enseña muchas cosas y queremos conversar sobre eso en esta tarde. Entonces, vamos a intentar estudiarlo todo, vamos a intentar verlo todo el capítulo completo y con la ayuda de Dios, que nos permita poder comprenderlo completamente. Desde ya les pido por favor que tomen sus Biblias, tomen sus teléfonos, sus computadoras, lo que quieran, y vamos a iniciar estudiando este precioso capítulo. Pero recuerden que no antes sin poder orar a Dios y colocar nuestras vidas delante de su presencia. Señor amado, te agradecemos en esta tarde, Señor, y te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nos permitas entender tu palabra, Señor, y que podamos aprender en esta tarde con la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo. Es necesario que yo disminuya, Señor, y que tú crezcas, que todo sea hecho para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Versículo 1, capítulo 13, dice lo siguiente. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que quiero resaltar en este capítulo es importante que nos coloquemos en la fecha de este acontecimiento o de esta historia que vamos a ver en el capítulo 13. Nos dice que es antes de la Pascua. Queremos entender que se refiere a un día antes de la Pascua. ¿Y qué tiene eso de especial? Que fue justamente en el día de la Pascua donde Jesús fue crucificado. Entonces, estamos hablando de que esto sucedió un día antes de ser crucificado. Entonces, a partir de este capítulo 13 ya estamos en la recta final, estamos ya en las últimas horas, ¿no? De la vida de Jesús, y a partir de este capítulo Jesús se aparta de las demás personas, se aparta de curar a las personas, de enseñar a las personas, de trabajar para todas las personas, y se concentra en su círculo más cercano, su círculo más familiar e íntimo, que son sus discípulos, y es a ellos a quien dedica más todo este tiempo de estos capítulos a partir de este 13 hasta el final que vamos a estar viendo. Entonces, es un día antes de la Pascua, es un punto muy importante que necesitamos entender. Versículo 2 dice, y cuando terminó la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su túnica y tomando una toalla se ciñó. Vamos a pararnos apenas en el capítulo 2 primero para poder resaltar un personaje que hasta ahora en todo este libro no lo habíamos visto y no habíamos hablado sobre él. Judas Iscariote. Recuerden que no habíamos hablado de él porque simplemente todo este libro, el centro de la historia es Jesús. Entonces, todo lo demás queda un poco por fuera. Pero al ser un hecho tan importante, es traído Judas Iscariote, que sabemos que es el que traicionó a Jesús.
Y vemos algo importante aquí que dice que el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote que debía de entregar a Jesús. Ahora, no debemos confundir el orden de los factores. No es de que el diablo entró en la vida de Judas y es por eso que Judas traicionó a Jesús, sino que al contrario, Judas había dispuesto en su corazón traicionar a Jesús y es por ese motivo de que el diablo comenzó a colocar más cosas en el corazón de Judas. El diablo aprovechó esa flaqueza, esa debilidad de Judas, esa falta de fe que Judas había tenido en Jesús y colocó más cizaña en su corazón para que pueda entregar a Jesús. Esta historia de Judas es realmente intrigante y se ha dicho mucho sobre la vida de Judas Iscariote, por qué traicionó, cómo traicionó, qué lo llevó a hacer esto de entregar de traicionar a Jesús. Pero resumidamente lo que podemos hablarles y decirles es de que Judas no vio en Jesús algo que él quería o que él necesitaba. Jesús no era el Mesías que él quería. Jesús no era el Mesías que él estaba esperando. Judas había sido un revolucionario antes de conocer a Jesús. Judas estaba dentro del grupo que quería una revolución para el pueblo de Israel. Era parte del grupo que quería un líder político, un Mesías político fuerte que viniese y los libertase del imperio romano y que trajese una nación de paz y de fuerza y que impusiese fuerza para que Israel pudiese resaltar sobre todas las otras naciones. Entonces, al tener este pasado, Judas, al tener este entendimiento y este deseo de esperanza en este Mesías, al ver que Jesús no era ese Mesías, sino que Jesús era un Mesías que venía a salvar, que venía a perdonar, era un Jesús que hablaba de amor, que hablaba de misericordia, que hablaba de compasión, que curaba, que sanaba a las personas y que en ningún momento se posicionaba políticamente para arrebatar al imperio romano el poder sobre el pueblo de Israel. Todo eso trajo una frustración sobre Judas. Y eso es importante porque a veces nosotros vemos en Jesús no tal como Él es, sino que queremos el Jesús que nosotros hemos creado en nuestro corazón. Eso es lo que le pasaba a Judas. Y al estar en esa posición, le fue más fácil ser incrédulo y no creer en las promesas, en las palabras de Jesús. Y le fue más fácil llenar su corazón de rabia, de ira, de desilusión para con Jesús. Y tuvo ese deseo de entregarle a los romanos, ya que este no era el Mesías que él estaba esperando. Bueno, entonces vamos a entregarlo y vamos a traicionarlo. Y eso hizo que su corazón se abriese la ventana en su corazón para que el diablo pudiese trabajar en el corazón y en la mente de Judas, hiciese crecer aún más este deseo de traicionar a Jesús, esta frustración por Jesús, y él pudiese tener ese mayor deseo y esa fuerza para poder hacer lo que iba a hacer. Entonces eso es un punto muy importante porque nos habla del cuidado también que tenemos que tener de guardar nuestro corazón y no darle brecha al enemigo, no darle brecha o no abrir ventanas para que el enemigo, Satanás, use o coloque en nuestro corazón ideas o en nuestra mente ideas para hacer cosas en contra de nuestro amado Jesús hasta el punto de que nosotros vengamos también a traicionarlo o a entregarlo. Sabiendo, dice, como leímos el versículo 3, que Jesús había venido del Padre y que él regresaría el Padre, dice que Jesús hizo algo fuera de lo normal y fuera de lo común, que es lo que vamos a ver a continuación. Dice que se levantó, se quitó su túnica y tomando una toalla, se la ciñó. Y dice el 5, luego puso agua
en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces esto es algo muy fuera de lo normal, algo que a todos los que estaban ahí presentes los dejó confundidos, los dejó nerviosos, los dejó sin entender qué era lo que Jesús estaba haciendo. Y fíjese que Jesús dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ya hemos mencionado aquí en otra oportunidad de que el hecho de que Jesús lavase los pies a sus discípulos era un acto de humillación, digámoslo así, o de él ponerse al servicio de los discípulos. Como ustedes saben, en esa época no había zapatos, no habían zapatillas ni nada de eso que hoy tenemos en esta era moderna, sino que apenas ellos andaban, digamos así, con sandalias hechas de cuero, con los pies descubiertos, y al andar por las calles tan llenas de polvo y de suciedad que había en esa época, los pies constantemente estaban sucios y llenos de polvo. Y cuando la gente se reunía en casas o cuando alguien era invitado a cenar, a participar de una actividad dentro de la casa de alguien, cuando la persona llegaba a la casa, era una costumbre de que el dueño de la casa ofreciese a su siervo para que lavase los pies de los convidados. Entonces, de entre los siervos o los esclavos que habían dentro de esa casa, que servían en esa casa, el esclavo de menor rango era el encargado de lavarle los pies a los convidados y después secárselos. Entonces, era un trabajo de un esclavo, de un siervo. Era un trabajo humillante para ellos en esa época. Solamente el peor de los esclavos, el de más baja categoría, era el que tenía que hacer ese trabajo de lavar los pies a las personas, de ser humillado de esa forma como ellos lo veían. Y Jesús comenzó a hacer justamente eso que era para el peor de los esclavos o de los siervos hacer. Él comenzó a hacerlo. Y esto pues descuadró a los discípulos, porque no esperaban que hiciese eso Jesús, sino que ellos esperaban de que alguno de los siervos pudiese hacer eso para con ellos. Y recuerden también, bueno, no lo hemos mencionado, pero en otras partes de los evangelios, en los sinópticos, se habla también de que pocos momentos después, o antes, perdón, poco tiempo antes, los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor entre ellos, quién era el más grande y quién ocuparía el lugar o la posición mayor en el reino de los cielos. Entonces, entre ellos existía esa disputa de sentirse o de querer ser el mayor entre sus hermanos. Entonces tenían ese pensamiento y ninguno de ellos en ningún momento se les pasó por la cabeza, si es que no había un siervo para lavar los pies, ellos colocarse en esa posición, porque ninguno de ellos quería ser el menor o el peor o el más esclavo o el más siervo, sino que todos ellos querían un lugar de honra, un lugar de destaque en el reino de los cielos o entre sus hermanos. Y Jesús vino y le dio una cachetada de humildad y de realidad. Y lo que Jesús hizo simplemente es ponerse como ejemplo y comenzar a lavarle los pies. El trabajo que el esclavo debería hacer, que el siervo debería hacer, Jesús lo hizo. Y esto es posible. Y entendemos muy bien por qué Jesús fue capaz de hacer esto, justamente por el versículo 3 que acabamos de leer hace poquito. Dice que Jesús sabía de a dónde había venido y hacia dónde iba. Y eso es muy importante porque el hecho de Jesús se humillar y lavarle los pies, o el hecho de lavarle los pies a sus discípulos, no lo hizo sentirse menospreciado ni humillado. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente su identidad para con Dios. Y esto es muy importante, que muchas veces
pasa desapercibido o no le damos importancia. Nosotros somos como los discípulos, queremos sentirnos importantes o queremos ser importantes y queremos hacer cosas y queremos que nos traten de la mejor manera, queremos ser servidos por los otros. Y esto pasa porque no queremos servir porque nos sentimos menospreciados o humillados. Pero Jesús nos da ese ejemplo y nos dice que Él, sabiendo quién Él era, sabiendo de a dónde venía, sabiendo quién había sido que lo había enviado y sobre todo para quién que él iba, era que le permitía poder ser humilde y humillarse y ser presentado o presentarse como siervo y servir a los demás. Su identidad de hijo de Dios le permitía hacer eso. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque nos enseña muchísimo de que la identidad de quiénes somos nosotros nos debe impulsar o nos debe ayudar a entender que hacer cosas, servir, ayudar, preocuparnos, correr para ayudar a los otros y para servir en la obra de Dios, aunque eso signifique yo hacer cosas que muchas veces sean consideradas en esta sociedad humillante o despreciable, eso me haga sentir feliz y que me haga sentir de que lo estoy haciendo para Dios y que en ningún momento cree en mí un sentimiento de vergüenza o de menosprecio, porque mi identidad para con Dios está firme y segura, porque tengo el entendimiento quién soy para Dios. Y sabiendo quién soy para Dios, lo que lo demás piense sobre mí no tiene importancia ninguna o deja de tener importancia. Porque si agrado a Dios y sirvo a Dios, Él es mi Señor y Salvador, y sobre todo para Él voy, no importa lo que yo posea, no importa lo que yo tenga, no importa lo que yo haga en esta tierra, no importa lo que los demás digan sobre mí o cómo los demás me vean, lo importante es quién soy yo y cómo me siento para con Dios, mi identidad de hijo para con Dios. Y si tengo esa identidad firme, nada podrá avalarme y nada podrá confundirme, nada podrá hacerme cambiar de opinión, nada podrá avergonzarme y nada me frustrará al hacer o al no tener cosas. A veces el hecho de no poseer cosas materiales nos hace sentir menos despreciables. Pero si estamos seguros en Jesús, nada de eso nos tiene por qué avalar. Entonces Jesús nos da ese ejemplo de vida y al él estar seguro de quién él era, podía servir y dar ejemplo para con los discípulos. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 6, porque esto es impactante. Entonces viene Simón Pedro. Okay, aquí ahora vemos otros de los discípulos. Es muy importante, que es probablemente el discípulo que se considera que era el líder de entre los 12 discípulos. ¿Okay? Y fíjese lo que dice Pedro. Pedro le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro respondió y le dice: no me lavarás los pies jamás. Entonces Pedro, al ver esa actitud de humillación, digámoslo así, por lo menos en la cabeza de él, de que Jesús se estaba colocando en una posición de siervo y el peor de los siervos, y cuando Jesús se aproximó para lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo: no, Señor, jamás. ¿Tú lavarme los pies a mí? ¿Tú, el Señor del universo? ¿Tú, el creador de todas las cosas? ¿Tú, el Hijo de Dios que fue enviado, el Mesías? ¿Tú que resucitaste a los muertos y curas a los enfermos? ¿Tú que creaste todas las cosas, incluso me creaste a mí mismo? ¿Vas a humillarte y vas a lavarme los pies? No, Señor, yo no lo permitiré eso jamás. Esa fue
la respuesta de Pedro. Esa fue la actitud de Pedro. Pedro se sintió indignado, él se sintió ofendido, a lo mejor avergonzado, porque Jesús se estaba poniendo en esa posición y él pensaba que él debería hacer justicia para con Jesús. Él necesitaba levantar su voz porque lo que él estaba presenciando delante de su forma, de su pensamiento, de su línea de pensamiento era injusto y eso no debería ser así. Algo estaba mal, algo estaba equivocado en toda esta historia y él no podía aceptarlo. Y Jesús le responde algo, le dice lo siguiente: si no te lavare o si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Esa es la respuesta que Jesús le dijo. Si yo no te lavo los pies, Pedro, tú no tienes parte conmigo. Jesús no lo está amenazando. No podemos ver esto como una amenaza, sino que tenemos que entender de que Jesús le está diciendo: Pedro, si tú, Pedro, no permites que yo obre en tu vida, si no permites que yo te lave, si no permites que yo te purifique, si no permites que yo te santifique, si no permites, Pedro, que yo obre sobre tu vida y tu corazón, tú no podrás tener parte conmigo, no podrás ser parte de la familia de Dios. No tienes parte conmigo porque solo aquellos que se permiten ser trabajados por mí es que pueden tener parte conmigo. Y aquí viene una respuesta de Pedro que también me encanta. Y lo digo esto y soy un poco tal vez efusivo para con esto, porque Pedro es mi personaje favorito. En todo el Nuevo Testamento, entre todos los discípulos, entre todos los personajes, Pedro es mi personaje favorito porque me encanta la respuesta, me encanta la forma de pensar, porque me identifico con él y pienso que nosotros tenemos mucho de Pedro. Pedro era un hombre terco, era un hombre impetuoso, era un hombre que hablaba de más, que siempre respondía, que siempre reclamaba muchas veces, que siempre estaba queriendo respuestas, pero que también al mismo tiempo era un hombre que entendía en su forma de pensar que ni siempre era la correcta. Cuando entendía las cosas, él respondía correctamente para con Dios. Y era un hombre que amaba profundamente a Dios, profundamente a Jesús. Y mira la respuesta que Pedro le dice. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también mis manos y mi cabeza. ¿Ah? ¿Qué tal cambio? Es un cambio de 180 grados, ¿verdad? Es un cambio tremendo. Primero no quería, se sentía indignado, se sentía molesto, dijo: de ninguna manera, jamás, incluso usó la palabra jamás permitiré que esto, conmigo no, Señor, conmigo no. Pero al ver la respuesta, al entender la respuesta de Jesús, él dijo: bueno, Jesús, siendo así, entendiendo tu respuesta, entonces no solo lávame los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo, Señor. ¿Por qué? Porque quiero tener parte contigo, porque te amo, Jesús, porque quiero estar contigo para siempre. Y si tengo que humillarme o si tengo que callar mis pensamientos, mi forma equivocada de ser para algunas cosas, si tengo que retraerme, si tengo que reconocer mi equivocación, entonces así lo hago, Dios. Y por favor, no solamente los pies, lávame todo. Lávame todo. Y esto es maravilloso, esa actitud de Pedro. Y fíjate lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo en el versículo 10: el que ha sido lavado no necesita que le lave no necesita sino que lave sus pies, porque está todo limpio. Y vosotros sois limpios, aunque no todos. Y aquí esto es muy importante porque ahora comenzamos a entender más qué significa todo esto de Jesús lavarle los pies a sus discípulos.
Lo que Jesús estaba haciendo es todo un acto simbólico. No es que sea un simbolismo apenas, porque Él lo hizo de hecho, se humilló realmente, sino que existía todo un mensaje por detrás de lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Pedro le dice que le lave todo por completo, y cuando Jesús le dice de que si no lo lava no podrá ser parte del reino de Dios, y cuando Pedro le dice que entonces que lo lave todo, la respuesta de Jesús es de que ellos ya estaban limpios. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Esa limpieza de que Jesús estaba hablando y esa limpieza que Jesús le dijo a Pedro que para ser parte de él era necesaria ser hecha, no es una limpieza física de lavarse con agua o bañarse con agua, sino es una limpieza espiritual, es una limpieza de los pecados, lo que hoy llamamos la santificación. Hemos hablado también sobre una doctrina muy importante que es la justificación, ¿verdad? Donde los pecados que me fueron imputados a través de Adán, ahora esos pecados son colocados sobre Jesús, son imputados para Jesús. Y la justicia y la santidad de Jesús es imputada sobre mi vida. Entonces, cuando venimos a los pies de Jesús, llenos de nuestro pecado, llenos de nuestras maldades, condenados completamente, perversos completamente, contaminados por el pecado completamente, nuestra impureza, nuestros pecados en la cruz son colocados en la vida de Jesús. Por eso es que Él toma nuestro lugar y Él absorbe toda nuestra impureza y toda nuestra suciedad. Y toda la justicia de Él, toda la santidad, toda la pureza, toda la limpieza espiritual que Él llevó en su vida aquí en la tierra, que fue agradable al Padre, que el Padre se sintió satisfecho con todo lo que su Hijo hizo, toda esa pureza y esa santidad me es pasada a mi vida. Entonces ahora yo soy limpio delante de Dios. Soy hallado sin pecado. Hay un salmo que dice: bienaventurado el hombre que no le son atribuidos sus pecados, sino que alcanza misericordia. Nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero. Fuimos lavados de nuestros pecados. Fuimos lavados por la obra redentora de Jesucristo. Entonces su santidad fue puesta en mí. Y al poner su santidad en mí, ahora estoy limpio para con Dios y ya no necesito ser lavado más nunca. No necesito de más limpieza, porque esa limpieza no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Jesús hizo por mí. Recuérdese que Él vivió una vida que yo no pude vivir. Y esa vida que Él vivió por mí es puesta en mí y es contada como si yo lo hubiese vivido. Es por eso que Jesús le dice a Pedro: solamente los pies, porque ustedes ya están limpios. Aquí Jesús está hablando de la salvación, de la justificación y de la santificación que ellos reciben al ser transformados o hechos hijos de Dios. Y Él dice que solamente los pies necesitan ser lavados. ¿Y cómo podemos entender eso? De que al día, como aún vivimos una lucha con el pecado que habita en nuestra carne y en nuestro ser, y aún tenemos esa lucha con ese pecado, diariamente es necesario todos los días lavarnos únicamente los pies. O sea, todos los días venir al Señor Jesús para que Él nos lave de ese pecado, de esa falta que lo he hecho durante el día, y así poder estar limpio completamente. ¿Y cómo sucede esa lavada de pies, digámoslo así? A través de mi comunión para con Dios. Por eso la importancia de todos los días colocarnos delante de la presencia de Dios y tener un tiempo de comunión para con Él. Y orar al Señor y pedirle que nos lave de ese pecado que hemos hecho, aunque sea si no nos recordamos o no lo sabemos.
Cuando leemos la palabra de Dios, ella también nos purifica. La palabra es agua que nos purifica y nos quita de nuestras manchas, que nos permite también ver nuestras manchas. Entonces, cuando yo hago todo ese acto, es representante, es como si fuese la lavada de los pies. Es por eso que Jesús dice, apenas los pies, porque todo estáis limpio. Dice, vosotros ya estáis limpios, vosotros ya sois salvos, ya fueron justificados y lo único que necesitan es diariamente lavarse los pies. Y aquí es un detalle, aunque no todos al final. O sea, no todos estáis limpios. El primero dice que todos están limpios, pero al final dice, pero no todos. Porque uno de entre los 12, acuérdense que él está hablando delante de los 12, uno de entre los 12 no fue limpio o no estaba limpio. Y versículo 11 así nos dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no sois limpios todos. Entonces Jesús está hablando de Judas Iscariote que lo iba a entregar. Entonces Judas, que en su corazón se había llenado de las mentiras de Satanás y que Satanás había puesto en su corazón aún con mayor fuerza al entregar a Jesús, él no estaba limpio. Él no estaba limpio. Era aquel que se iría a perder entre los 12. Versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Entonces después que lavó todos los pies de todos los discípulos y que habló todo lo que ya hemos mencionado, comenzó a darles una vez más una lección de lo que él había hecho, intentar hacerles entender la importancia de eso que él había hecho. Vosotros, dice Jesús, vosotros me llamáis maestro a mí, ¿verdad? Me dicen que yo soy maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Ok? Jesús dice, yo soy maestro, ustedes me llaman maestro, me llaman señor, y yo lo soy. Pues si yo, versículo 14, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies uno para con los otros. 15, porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo he hecho. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento de Jesús? Bueno, yo soy el Señor y soy el Maestro. Y si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he dado este ejemplo, me he hecho siervo para lavarle los pies a ustedes, cuánto más ustedes que son siervos no tienen que hacerlo uno para con los otros. Ahora, lo que Jesús no está diciéndonos es que nosotros tenemos que lavar literalmente los pies a las personas o a nuestros hermanos. No es eso que Jesús está queriendo decir, sino lo que está por detrás de esa enseñanza, que es el servirnos unos a otros, el atendernos unos a otros, el hacer cosas para con los otros, mismo que esas cosas vengan a ponerme en una posición de siervo o de humillación. Porque lo más importante dentro del reino de Dios es servirnos unos para con los otros. Jesús dijo que la mayor evidencia, la mayor prueba que podemos darnos de que le amamos es que cuando nosotros le servimos a nuestro hermano. Entonces, si queremos, de hecho, si queremos demostrar de que amamos a Dios, tenemos que amar primero a nuestro hermano y tenemos que servirlo y tenemos que ayudarlo, y tenemos que orar por él, y tenemos que preocuparnos por sus necesidades. Y cuando yo actúo a favor de mi hermano y de su necesidad, lo que yo estoy haciendo para con él es lo que Jesús hizo para con nosotros. Y cuando yo lo hago también
para con Jesús, porque mi hermano es parte del cuerpo de Cristo, así como yo, así como yo. Entonces, esa es la lección, el ejemplo que Jesús le está enseñando a sus discípulos para que ellos practiquen unos para con nosotros, de que se amen. Lo que Jesús quería es que se amasen, que cuidasen uno para con otro. Recuerden que Él estaba pronto para partir. Él se iba a ser sacrificado y necesitaba nuevamente recalcarle esta enseñanza a ellos para que no se olviden jamás de lo que habían visto, de lo que habían sentido en esa noche. Ellos debían seguir el mismo ejemplo. De cierto os digo, el siervo, dice, no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces Jesús le dice, sí, yo soy el Señor, ustedes no son mayor que yo, no son más que yo. Entonces, si yo pasé por esto, si yo lo hice de esta forma, no piensen que ustedes no tienen que hacerlo o no tienen que pasar por lo mismo. Ese es el pensamiento. Y si ustedes lo hacen, serán bienaventurados y felices. Porque esa palabra bienaventurado significa felices. Entonces, si yo hago lo que Jesús me dice, me enseñó y me dio ejemplo, yo voy a ser feliz. Y esto es interesante porque a veces nosotros buscamos la felicidad en cosas superfluas o cosas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Buscamos la felicidad ¿en qué? En las cosas materiales. Cuanto más dinero tenga, más feliz seré. ¿No es eso lo que la sociedad y el mundo de hoy nos inculca diariamente? Cuando yo tenga aquella profesión, seré feliz. Cuando yo conquiste aquella casa, aquella mansión, yo seré feliz. Pero si yo tuviese esa Ferrari, ¿cómo seré feliz delante de mis amigos si la tuviese? En una oportunidad le preguntaron a un multimillonario que se estaba muriendo. Eran sus últimos días. Y le preguntaron, ¿qué te falta? ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría tener para que seas más feliz en estos últimos días o en estos últimos minutos de vida? Y la respuesta de este hombre fue muy triste. Me gustaría poder tener $1,000,000 más. $1,000,000 más. La felicidad de este hombre estaba anclada, o la falsa felicidad estaba anclada en las riquezas. Y al no saciar su corazón, a pesar de ser un multimillonario, él necesitaba más y más y más y más, porque en su cabeza y en su corazón, que estaba completamente perdido, pensaba que eso le podría traer felicidad, pero nada más lejos de la realidad. Lo que la Biblia nos enseña que nos da felicidad es estar en el centro de la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús nos dice eso. Si quieren ser felices, tienen que hacer estas cosas. Si quieren ser felices, si quieren alcanzar la felicidad, tendrán que pasar por lo que yo he pasado. Probablemente tendrán que ser humillados, tendrán que ser rechazados, tendrán que servir a su prójimo, tendrán que pasar incluso por un calvario o cargar su cruz, así como yo lo he hecho. Y solamente así podrán encontrar la felicidad. Y eso es completamente desafiante a nuestra forma de pensar. Y nuevamente lo repito, el Evangelio nos avergüenza, o el Evangelio nos confronta de tal forma, confronta nuestro esquema de pensamiento, nos destruye mentalmente, porque va en contra de todas las reglas. El Evangelio de Jesucristo es el reino de pies o punta cabeza, como se dice, al revés. Es completamente al contrario de lo que queremos, de lo que sentimos y lo que hemos aprendido. Jesús dice, si quieres, por ejemplo, dijo, ¿verdad? Nosotros ya hemos hablado sobre eso, aquel que busca su vida la perderá. Y aquel que no ame su vida la encontrará.
Aquel que ama a su prójimo y le sirve encontrará felicidad. Es todo lo contrario a lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido en esta vida. Recordemos, por ejemplo, nuestros hermanos que vivieron en la época un poco después de la época de Jesús, en la época de los apóstoles. Hay relatos históricos que nos cuentan de eso cuando la iglesia fue perseguida por los romanos. Ellos fueron sacrificados constantemente, por ejemplo, lanzados a los leones, quemados vivos, eran degollados, eran muertos de diferentes formas. Y hay historias, relatos históricos que dicen de que, por ejemplo, cuando eran lanzados a los leones, a las plazas, ellos entraban en las plazas y se enfrentaban a los leones cantando, estaban felices. ¿Por qué? Porque estaban en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. Pablo, cuando estaba preso junto con Silas, la Biblia nos dice que él estaba encarcelado en una mazmorra, atado de pies y de manos, en un lugar extremadamente húmedo, oscuro. Dice que ellos cantaban salmos. Estaban en un lugar terrible, siendo injusticiados, estando presos por la causa de Cristo, por predicar a Cristo, y aún con todo ellos cantaban salmos. Estaban felices porque estaban siendo presos por la causa de Cristo. Ellos se sentían felices. ¿Por qué? Nuevamente porque estaban en el centro de la voluntad de Dios. Entonces la felicidad no se trata de lo que tenemos ni lo que conquistamos o conseguimos, sino en estar en la voluntad de Dios y ser obedientes al llamado de nuestro Señor y Salvador. Esa es la verdadera felicidad que necesitamos encontrar. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que envió. Lo acabamos de decir hace un momento. Cuando sirvo a mi hermano, cuando sirvo al necesitado, cuando sirvo a aquel que es mi prójimo, lo estoy haciendo para con el Señor. Cuando recibo un enviado de Dios, estoy recibiendo como si recibiese al propio Jesús. Habiendo dicho eso, Jesús se turbó en espíritu. Déjame tomar un poco de agua porque esto aquí es duro. Lo marcamos. Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en espíritu y testificó diciendo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Jesús se estremeció. Jesús se conmovió, dicen otras versiones. Ya lo hemos visto también otras veces, como por ejemplo cuando Lázaro murió, él también lloró y se conmovió. Aquí también pasó lo mismo. Jesús se entristeció de gran manera cuando él le comenzó a decir a los discípulos lo que iba a pasar. Y él le dijo, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y eso lo dejó terriblemente turbado, triste, conmovido. Pero esa conmoción, esa tristeza en espíritu no era por él mismo. No era porque él se sentía injusticiado. No era porque él se sentía traicionado. Sino que esa tristeza era por aquel que lo iba a traicionar. Jesús estaba conmovido en espíritu por Judas, por aquel que lo iba a entregar. Porque al Judas entregar a Jesús estaba condenando eternamente a estar separado de Jesús. Y Jesús reconoce que él mismo escogió a Judas para estar con él, para ser uno de los discípulos. Jesús amaba a Judas. Jesús escogió a Judas.
Judas estuvo con Jesús de día y de noche durante todo el ministerio de Jesús. Judas vio todo lo que Jesús hizo. Jesús trató a Judas de la misma forma como trató a todos los discípulos. Es más, acabamos de leer hace poco, se me olvidó decirle de que, bueno, más adelante lo vamos a decir mejor y vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos para el versículo 22. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Esto perturbó también a los discípulos porque trajo una preocupación muy grande entre ellos. Porque hasta ahora Jesús no había dicho o no había declarado quién era que lo iba a traicionar. Apenas dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Hay uno aquí de entre ustedes que me entregará. Entonces existió una preocupación, una angustia entre ellos y se miraban unos a otros y querían saber de quién que hablaba, quién era el traidor, quién era quien iba a hacer tamaña injusticia para con Jesús que les había dado tanto y tanto amor, que había transformado sus vidas, que había impactado sus vidas. Ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho. Ellos entendían perfectamente quién era Jesús. Entonces comenzaron a verse porque comenzaron a preocuparse si ellos mismos harían eso para con Jesús. Y esto es hay un detalle que me llama muchísimo la atención porque cuando ellos se comienzan a mirar unos a otros y comienzan a preguntarse quién es e incluso comienzan a lo mejor a pensar de que ellos podrían ser, esto nos dice de que Judas en ningún momento se demostró ser un traidor. Judas era uno de ellos en el día a día. Se comportaba como uno de ellos. Seguro que hablaba como Jesús. Seguro que decía constantemente, Dios te bendiga, la paz del Señor. O mira esto, mi hermano, mira aquello, mi hermano. A lo mejor Judas también mostraba que oraba. Se mostraba estar atento a lo que Jesús, a las enseñanzas de Jesús. Pero en realidad en su corazón escondía lo que él verdaderamente era. Y esto llama la atención porque hay muchos Judas entre nosotros, dentro de las iglesias, de entre nuestros hermanos. Hay personas que aún no han creído dentro de nuestros hermanos en Jesús, que aún en su corazón hay incredulidad, pero que se comportan como si creyesen, al punto de confundirnos y pensar de que son parte de nosotros, que están entre nosotros. Hay un Judas que a lo mejor está en nuestro medio y no podemos identificarlo, porque los Judas saben tal vez manipular, saben esconderlo, saben aparentarlo, esa es la palabra que estaba buscando, muy bien las cosas. Saben aparentar la imagen muy bien. En los domingos, como ya he dicho aquí, se comportan como un hijo de Dios y cantan y gritan y danzan y hablan en otras lenguas y hacen mil maravillas dentro de la iglesia, pero al día siguiente se comportan como el hijo del anticristo. Todo lo que dijeron el domingo lo niegan el lunes y viven una vida completamente distante y alejada de Dios. Y lo peor, que hay personas que no se dan cuenta, que son Judas, pero que aún no saben que son Judas. Y que viven apenas una vida de apariencia y que piensan que están bien. Y piensan de esa manera porque aún no han tenido ese encuentro personal y verdadero con el Salvador. Y esto me llama muchísimo la atención. Porque no sabemos quién es quién. Al final de todo, no sabemos quién es quién. Y es por eso que vemos muchísimos y muchísimos escándalos dentro de la iglesia de fulano, del líder tal que hizo tal cosa, del pastor tal que hizo tal cosa. Y decimos, pero bueno, ¿cómo es posible esto si era un hombre de Dios? No, no lo era, nunca lo fue. Hace poco tiempo aquí se descubrió un escándalo en una iglesia en Brasil de un hombre, un pastor,
que aparecía en muchos medios, era muy famoso, muy conocido, aparecía en muchos programas en podcast, aparecía en muchos programas de internet, hablando de Dios. Todo el mundo lo respetaba y pensaba que era un hombre de Dios. Y él siempre atacaba a aquellos que no eran, que no se comportaban como cristianos. Él aparentaba ser un hombre ejemplo, pero se descubrió de que él había vivido en traición para con su esposa, en adulterio, por muchos y muchos años. Incluso hasta el momento que se descubrió, él estaba ainda manteniendo ese relacionamiento con una mujer que no era su esposa. Y todo el mundo se escandalizó, pero al mismo tiempo todo el mundo incrédulo decía, ¿cómo es posible esto? Porque él vivía una vida de apariencia. Era un lobo vestido de oveja. Y tenemos que tomar mucho cuidado porque hay muchos de esos entre nuestro medio. No me alargo más con eso. Continuamos. 23 dice, y uno de sus discípulos, el cual amaba a Jesús, estaba recostado en el pecho de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era. ¿Quién era este hombre que le iba a entregar? ¿Quién era? Él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es este que se recuesta sobre el pecho de Jesús? ¿Se recuerdan? ¿Se saben quién es? Es el mismo que escribió este libro. Es Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado. Él mismo no dice su nombre, sino que él se refiere a sí mismo como el discípulo amado o el discípulo que se recostaba sobre Jesús y todo eso. Entonces Pedro, preocupado y Pedro a ser el líder de entre los discípulos, le dijo a Juan, que era más cercano, que estaba más cerca, que estaba recostado sobre Jesús, dile, pregúntale al maestro, queremos saber, por el amor de Dios, dinos quién es, convéncelo para que nos diga quién es, porque yo no voy a poder dormir hasta que no diga. Versículo 26 dice, respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Como dije hace algunos minutos, Judas era un hombre de confianza. Había estado con Jesús y Jesús la había amado, Jesús lo había tratado así como a todos sus discípulos, con amor, con paciencia, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a traicionar. ¿Y cómo sabemos de que Judas era un hombre de confianza de Jesús? Número uno, porque fue Jesús quien lo escogió, era uno de entre los 12. Número dos, porque sabemos que Judas, él era responsable de las finanzas del grupo, del ministerio de Jesús. Él era quien llevaba el dinero, él era el tesorero. Y cuando hablamos de dinero, sabemos que tenemos que colocar ese dinero en alguien de confianza. Entonces era alguien que para todos representaba un hombre de confianza, al punto de que por eso le dejaban el dinero con él, aunque sabemos que se robaba ese dinero, después descubrieron de eso. Y este hecho de que Jesús le mojó el pan y se lo puso en la boca era una práctica que se hacía al cenar, y se hacía eso apenas con un amigo. Era una ceremonia, digámoslo así, de confianza, de demostración de amor, de cariño, mojar el pan y dárselo en la boca. Entonces, una demostración más de que Judas era amado por Jesús. Jesús amaba a Judas, pero Judas no amaba a Jesús. 27 dice, y tras el bocado, o sea, Judas abrió su boca y recibió el pan de Jesús, para que vean hasta dónde llegaba su hipocresía, porque lo recibió aceptando de que él era un buen amigo de Jesús. Dice que al recibir el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo,
lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró en la vida de Judas. Poseyó a Judas, literalmente. El propio Satanás entró en la vida de Judas. Hasta este entonces, a pesar de que Judas era un incrédulo que no había creído en Jesús, Satanás nunca entró en la vida de Judas. Simplemente influenciaba su corazón, influenciaba su mente, lo inducía a sentir y a pensar cosas, pero nunca había entrado en su corazón. Hasta este momento donde Jesús permitió de que así fuera. ¿Y por qué lo permitió? Porque el tiempo había llegado donde todo se iba a acabar y el día había llegado en que su sacrificio tenía que ser hecho. Al darle el bocado, Jesús permitió que Satanás entrase en Judas y Satanás entró en Judas. Y después Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y hay una discusión entre los teólogos de a quién Jesús le estaba hablando. ¿Le estaba hablando a Judas o le estaba hablando a Satanás? Cuando dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque tanto Judas como Satanás querían crucificar a Jesús, querían entregarlo para que lo matasen. Satanás quería que matasen a Jesús, porque él no sabía lo que iba a pasar. Si Satanás supiese de que Jesús, después de morir, resucitaría al tercer día y que le quitaría las llaves del infierno, como dice la palabra, él no lo hubiese hecho. Entonces existe esa discusión. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que dijo. Los discípulos no sabían, no entendieron. En ese momento no comprendían. Porque algunos, dice, pensaban, ya que Judas traía la bolsa, o sea que era el tesorero, que Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces él, habiendo recibido el bocado, salió y era ya de noche. Salió de la reunión, se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque ya Satanás estaba en el cuerpo de él. Y Satanás no podía participar del resto de la noche para con Jesús. Es imposible de que eso sucediera, porque donde está Jesús, donde está la luz, las tinieblas no puede estar. Punto. Judas, infelizmente, en ese momento ya se había perdido definitivamente. Es por eso que decimos que es una historia triste, devastadora para nosotros. Porque alguien, un hombre que estuvo tan cerca de Jesús, que convivió tan de cerca, no pudo ver realmente la pureza y la belleza de Jesús. Y el problema del ser humano no es intelectual, no es de que nuestros ojos o nuestra mente no puedan ver lo que Jesús hizo y quién es Jesús. Nuestro problema es moral. No somos capaces, por nuestro orgullo, por nuestra dureza del corazón, por nuestros conceptos creados, porque queremos hacerlo de la forma que nosotros queremos hacerlo. No somos capaces de ver la hermosura de la santidad de Jesús. Y al no verla, no somos cubiertos por esa luz. Y no podemos entrar al reino de los cielos, no podemos ser salvos, no podemos nacer de nuevo. Porque esa salvación es condicionada al hecho de que yo abra mi corazón y acepte a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Que yo abra mis labios, mi mente y diga, Señor, te necesito, reconozco mi condición inmoral. Ven a rescatarme, ayúdame. Judas infelizmente no pudo hacer esto y lamentablemente esa fue la última noche donde Judas estuvo con Jesús. Después vemos a través de los otros evangelios de que Judas salió perturbado, ya endemoniado de ese lugar, salió y realmente llamó a
a los judíos y a los romanos, entregó realmente a Jesús, recibió las monedas y después él se suicidó, se mató, se suicidó y se perdió eternamente y es llamado el hijo de perdición. Versículo 31 dice, entonces cuando él hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué ahora? Porque como dije, ya estaba en el final, la recta final. Ya uno de los suyos había perdido. Entonces ya todo estaba llegando a su final. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, porque la obra de Jesucristo es para la gloria de Dios y el triunfo y lo que Jesús conquistó lo hizo para la gloria del Padre. 32 dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún un poco estaré con vosotros. Fíjese las palabras tiernas y amorosas de Jesús. Estamos hablando de que estaba prestes a ser preso para poder ser crucificado. Y con toda angustia, con todo el peso que cargaba encima, aún sus palabras eran de cuidado, de amor para con sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podréis venir. O sea, a la muerte, a la cruz, al Calvario. Después partiré al Padre. Entonces ustedes no podrán, por ahora, estar conmigo, ir conmigo. Un nuevo mandamiento les doy. Fíjense en la preocupación de Jesús. Que os améis unos a otros. Y como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Esa es la preocupación de Jesús. Estaba partiendo, estaba por ser sacrificado, pero con cariño, con dulzura, con amor, estaba preocupado por sus discípulos para que ellos no se perdiesen, para que ellos se cuidasen, para que ellos se amasen unos a otros, así como Él los amó. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Ya le hemos mencionado esto. Simón, nuevamente Pedrito sale y dice algo, le dice, Señor, acuérdense que Pedro es el que más preguntaba, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas, Jesús? Porque seguro que él quería ir junto, él quería estar con Jesús. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Entienden eso? Jesús iba a la muerte y después iría a ser crucificado y ascendería al Padre. Y solamente después que los discípulos muriesen, al igual que Jesús, ellos irían a encontrarse con Jesús y podrían nuevamente estar en la presencia de Jesús físicamente, podríamos decir. Pero le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no te puedo, Jesús? Jesús le había ya dicho ya algunas cosas que por qué no podía, pero él insistía. Y a pesar de que esto es a veces irritante por parte de Pedro, pero yo entiendo la necesidad de Pedro de querer estar con Jesús. Y eso es lo que necesitamos entender. Pedro amaba profundamente a Jesús y quería estar con él. No quería quedarse sin Jesús. Jesús era la persona que había impactado su vida. Pedro había sido arrollado por la gracia y por el amor de Dios. Y al escuchar las palabras de que Jesús no estaría más con él, le partía el corazón a Pedro. Le angustiaba tremendamente, porque todo lo había dejado por Jesús. Porque su vida no sería más igual si Jesús no estuviese con él al día siguiente. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿nos sentimos así de esa forma?
Sentimos que nuestra vida no sería igual sin Jesús. Podemos ver en Jesús como aquel que transformó nuestra vida y que nuestra vida no es más la misma sin Él. Podemos imaginarnos una vida sin Jesús al punto de angustiarnos y de querer incluso desesperadamente buscar por una solución si es que no es así. Fíjese lo que Pedro dice: mi vida pondré por ti. Jesús, donde tú estés, donde tú vayas, hagas lo que hagas, si tengo que morir por ti, así lo haré, Jesús. Y estas palabras no son palabras superficiales, son palabras del corazón de un hombre que había sido quebrantado por la gracia de Jesucristo. Como le hemos dicho, había sido transformado completamente. Y es por eso que consigo me identificar, me consigo ver a través de las palabras de la vida de Pedro. Y así muchos de nosotros podemos sentirnos de la forma como él se siente a través de sus palabras. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? ¿Realmente? ¿Realmente estás dispuesto a poner tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces. Entonces aquí vemos una vez más otra historia triste. Después de la negación o la traición, perdón, de Judas, y al ver que Judas no tuvo otra salida, no otra salida, sino que no tuvo otra reacción o otra actitud que lo sacase de esa posición de incredulidad, se perdió y fue poseído por Satanás. Ahora Pedro, a pesar de que en su corazón y en su alma está ardiendo por amor de Jesús, él dice: yo pondré mi vida por ti. Pero Jesús le dice lo siguiente: ¿estás seguro, Pedro, que tú pondrás tu vida por mí? Déjame contarte una cosa. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y esto es bastante perturbador, podremos decirle, porque a pesar de la declaración de Pedro, esa declaración de amor, de fidelidad, de compañerismo, de amistad de Pedro, Jesús le dice de que sus palabras estaban basadas o estaban ancladas en su propia fuerza, en su propia capacidad. Pedro, a pesar de ser una persona sincero, no sabía lo que estaba diciendo, porque su fuerza en ese momento la estaba apoyando en su propia capacidad. Y Jesús le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar. Y el gallo cantará y lo harás 3 veces. 3 veces. Ahora, esta palabra gallo no significa el gallo que nosotros conocemos como el gallo de la gallina, sino que muchos estudiosos afirman de que en esa época entre los soldados había alguien que tenía esa función de tocar la trompeta para el cambio de guardia. Y este personaje o este soldado era llamado de gallo. No es su nombre, sino que su responsabilidad se le conocía como gallo. Y esa palabra cantar está hablando de tocar la trompeta o tocar algún instrumento que hacía con que todos escuchasen que ya era la hora del cambio de guardia entre los soldados. Entonces, cuando esto sucediera, dice que sería negado, o que Pedro iría a negar a Jesús 3 veces, y después lo vemos a través del relato bíblico de los evangelios de que realmente aconteció, de que Pedro negó a Jesús esas 3 veces. Y cuando lo negó la tercera vez, a pesar que aquí no los encontramos, pero sí se les recomiendo que lo lean en las otras partes de la Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente, porque había negado a su Señor y su Salvador.
Y a veces nosotros nos podemos encontrar en esa misma posición. Y a pesar de que amamos a Dios, de que sentimos amor por Dios, lo negamos con nuestras actitudes, lo negamos con nuestras palabras, lo negamos con nuestros hechos, lo negamos con actos de incredulidad. Y eso es muy común entre nosotros en nuestra humanidad. Porque muchas veces continuamos luchando con nuestras propias fuerzas y queremos hacerlo a nuestra manera y no a través de las fuerzas que Dios nos da o a través de la fuerza del Espíritu Santo, entendiendo nuestra incapacidad de hacerlo. Pedro tenía un poco de orgullo en sí mismo y se sentía suficiente como para defender a Jesús. Pero Jesús le dio a entender que no se trata de él, no se trata de sus fuerzas, que en sus fuerzas él no puede hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podréis hacer. Sin Dios nada podemos hacer, sin sus fuerzas, sin su respaldo, sin su ayuda, sin su espíritu que nos fortalezca, nada podremos hacer en esta vida. Y esta vida tribulada, estas tempestades que se levantan sobre nuestras vidas, nos hace muchas veces negar a Jesús a través de la falta de fe, de la incredulidad, porque estamos luchando con nuestras fuerzas. Es un llamado a una actitud diferente, en confiar, en amar, en pedir a que Dios nos ayude. Y es por eso que tenemos que lavarnos los pies todos los días. Ya entendimos qué significa eso, ¿verdad? Y en nuestra comunión para con Dios diariamente, humildemente decirle, Señor, no es con mi fuerza, Señor, sino es con tu espíritu. Yo no soy capaz, no soy nadie, Señor, pero en ti, Señor, me fortalezco. Ayúdame, Señor, capacítame. Permíteme, Señor, que pueda vencer un día más. Permíteme subir un escalón más. Permíteme vencer una tentación más. Y así podremos vivir una vida que agrade a Dios y podremos ser felices y vivir en el medio de la voluntad de Dios. Creo que me he extendido demasiado. Yo creo que ya he hablado de más. Dejamos este capítulo tan conmovedor, tan, como dijimos al comienzo, agridulce, que nos trae cosas positivas y buenas para aprender, pero que también que nos trae un poco de tristeza al ver o al vernos en la vida de estos hombres muchas veces reflejados. Entonces, que esta palabra podamos meditarla durante la semana y podamos reverla o escucharla o analizarla y podamos vivir para la gloria de Dios y podamos tener una semana bendecida y que la palabra de Dios pueda transformar nuestro corazón. Deseo de toda mi alma que esa semana sea una semana bendecida y que los amigos que nos escuchan puedan también venir a ser alcanzados por la gracia de Dios. Que tengan una semana bendecida. Se les quiere. Chao.